Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Y solamente vamos a ver 2 versículos y luego después vamos a ir a Primera de Juan, porque quiero, hermanos, explicarles algo muy importante, que es muy importante y que lo debemos de saber. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Es muy importante, hermanos, que debemos de saber que el Evangelio de Juan, su énfasis principal y más importante es para creer que Jesucristo es Dios. Amén. Que Jesucristo es divino, Él es el Dios encarnado, y que nosotros debemos de creerlo. Debemos de creer que Jesucristo, Jesús, el hombre que anduvo en Jerusalén hace 2000 años, es Dios encarnado, y que Él fue el que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Más adelantito vamos a ver algunos versículos, pero Primera de Juan, la primera epístola, el propósito de ella es para que aprendamos la vida que Dios quiere para nosotros, los que hemos creído. O sea, su principal énfasis de Primera de Juan es para que nosotros vivamos conforme a las enseñanzas que ahí están. Entonces, mucha gente puede decir, yo he creído en el Señor Jesucristo, pero si su vida no se acomoda a la enseñanza de la Escritura, pues tiene un problema y tenemos que revisar nuestra vida y tenemos que decir, Señor, algo está mal en mi vida. Tengo que arreglar mi vida, tengo que pedir ayuda al Señor, porque la enseñanza de Primera de Juan, que ahí está, es para nosotros los que hemos creído que el Señor Jesucristo es Dios encarnado y que hemos sido salvados por medio de Él. Vea lo que dice, hermanos, aquí en el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que, hermano, vida en su nombre. O sea, al creer lo que dice el Evangelio, tenemos la vida eterna, tenemos la salvación. Ahora, en Primera de Juan, si usted quiere buscarlo, ahí en Primera de Juan, el capítulo 5, vemos en el versículo 13, dice la palabra del Señor ahí, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, o sea, los que hemos creído debemos de saber que tenemos, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Y luego dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, aquellos que leen esta epístola, bueno, también se les da la oportunidad de creer. Pero el énfasis principal es la vida que debemos de vivir nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y ahí está, hermanos, y eso es lo que vamos a estar estudiando, porque es bien importante, es de suma importancia. Ahora, en Colosenses, quiero mostrarles un versículo, hermanos, antes de ir a los versículos del Evangelio de Juan. Dice en este versículo que vamos a estar viendo, porque en Él, o sea, en Cristo, habita. No me digas que me vas a dar problemas. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recuerdo a primera de
Colosenses 2:9. Y en 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, esto es bien importante, hermano, Dios fue manifestado en carne. ¿En qué carne? En el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Dios mismo, el creador del universo, el todopoderoso, fue manifestado en carne. O sea, se manifestó, nació a través del vientre de María, vino a ser ese bebé, ese niño que creció, y después que anduvo en las calles de Jerusalén predicando el Evangelio, y luego fue rechazado, fue torturado, fue muerto, murió en la cruz del Calvario derramando su sangre preciosa. Después de que muere fue sepultado, pero resucitó con poder y con gloria, porque la muerte no lo pudo retener. Y justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Ahora, vino a este mundo con el propósito de librarnos, hermanos, de las garras de Satanás. Vino para librarnos, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de Satanás, de las tinieblas, del poder del pecado. Tinieblas, pecado, tinieblas, la obra de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vamos ahí en el Evangelio de Juan, hermanos, por favor, el capítulo 1, para confirmar, hermanos, que Él es el creador de todas las cosas. En el versículo del 1 al 3, Él es Dios, ese Dios que se hizo carne y es el creador. Otras veces lo hemos visto, no importa, vamos a releerlo, a leerlo y a aprendérnoslo de memoria. Dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, o sea, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego lo más importante es que dice aquí, todas las cosas por Él, por la palabra, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos da a entender con eso? Él es el creador de todo el universo, y solamente en Él podemos encontrar la vida eterna. Versículo 14 dice, y aquel verbo, o sea, aquella palabra que se predicaba antes de Cristo, dice, fue hecha carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, en el versículo 10 hasta el 14 leemos, dice, en el mundo estaba, o sea, hablando del Señor Jesucristo, y el mundo por Él fue hecho. O sea, todo lo que existe fue hecho por el Señor Jesucristo. Hermanos, para nosotros parece muy fácil, o para, no sé si para todos, pero para algunos de nosotros parece muy fácil creerlo, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque Dios, a los que hemos creído, nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado el poder para creer estas cosas. Pero mucha gente, hermano, que dice creer, lo duda y tiene confusión y no lo creen. Y cuando estas personas, aún personas que están dentro de alguna iglesia, se confunden y hay dudas en su corazón, y la razón es porque no han nacido de nuevo. Pero para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, esto es fácil, es sencillo creer que Jesucristo es el creador de todo el universo, porque hemos cruzado una frontera. Es como una frontera. Los que estábamos antes perdidos, hemos cruzado ese río, esa frontera, a una vida nueva, a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces ahora nuestro entendimiento, nuestro ser se ha iluminado con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, para que podamos creer estas cosas, y nos parece muy fácil. Pero no para todos lo es, no para todos es fácil, porque hay gente que no lo cree. Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Muchos aún siguen en tinieblas,
A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el versículo 16 del capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo el que cree que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios encarnado, que Jesús es creador de todo el universo, tiene vida eterna. Capítulo 5, versículo 24, dice la palabra de Dios ahí, de cierto os digo, Jesucristo mismo hablando, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Tiene qué, hermanos? Vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 8:12 dice la palabra de Dios, versículo 12 del capítulo 8 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 14:6 dice el Señor, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Si no es por Él, no es la religión, no es el pastor, no es la iglesia, no es la denominación, solamente Cristo. Y aún, hermanos, hay mucho más, pero estas cosas, hermanos, se escribieron para que creamos que Jesús es Dios encarnado, y al creer para que tengamos vida eterna, como vimos ahí en el Evangelio. Vamos a volverlo a ver, por favor, hermanos, en el capítulo 20, Evangelio de Juan 20, versículo 30. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios ahí, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuántos de nosotros hemos creído, hermanos? Amén. Gracias a Dios, ¿verdad?, por ese grande privilegio que nos ha dado de creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la primera epístola, vuelvo y repito, de Juan, su énfasis principal es para que nosotros, a ver, ¿cuántos hemos creído? Amén. Bueno, ustedes y yo vivamos conforme a esa epístola. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Nosotros, los que estamos en esa fe, tenemos la vida eterna y así darnos la seguridad de la salvación. Vamos a 1 Juan, por favor, hermanos, en el capítulo 1. Y vamos a leer versículo 1 al 10. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida en Cristo, la salvación, la vida eterna, dice, y la hemos visto, y luego dice, y testificamos y os anunciamos, les testificamos, les anunciamos la vida eterna, a obtener la salvación, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y luego dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes, nosotros, tengáis comunión con nosotros, dice el apóstol Juan. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Importante, hermanos, que una persona que ha nacido de nuevo va a tener comunión con Dios el Padre y con Jesucristo. Cuando esa comunión se rompe, hermanos, comenzamos a andar
lejos de Dios y cometemos muchos errores y pecamos y le hemos dado lugar al diablo y entonces comenzamos a andar alejados del Señor. Es bien importante, hermanos, por eso la misma epístola aquí nos dice que si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo, y tenemos que venir a pedirle perdón, porque pecamos, ¿verdad? ¿Aún pecamos? Amén. Aún pecamos. Entonces, inmediatamente, hermanos, ¿qué pecamos? Tenemos que venir al Señor, Señor, perdóname, no quiero que mi comunión contigo se rompa, porque cuando la comunión se rompe, empezamos a andar confundidos y en tinieblas. Comenzamos a entrar a las tinieblas. Porque el diablo, hermanos, está presto. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al cual tenemos que resistir firmes en la fe de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si nos alejamos de la palabra de Dios porque le damos lugar al diablo, comenzamos, hermanos, a andar haciendo cosas que el diablo ha puesto en nuestro camino para tropezar, para hacerlo, y nos alejamos de Dios y comenzamos a andar haciendo cosas, hermanos, que no convienen, que nos llevan a dar mal testimonio, que nos llevan a hacer cosas que no debemos de estar haciendo nosotros los cristianos. Entonces la epístola de Primera de Juan es para enseñarnos, hermanos, que nuestra comunión no se debe de romper, debemos de permanecer, debemos de inmediatamente que pecamos, venir delante del Señor, pedirle perdón y aprender, hermanos, que Dios no quiere que nosotros pequemos. Pero sí pecamos, porque fallamos, porque tenemos este cuerpo de carne, pues inmediatamente tenemos que venir al Señor, donde quiera que estemos. No necesariamente tenemos que arrodillarnos, no necesariamente tenemos que, si se puede, amén, ¿por qué no? Claro. Pero si no podemos arrodillarnos, hermanos, inmediatamente esa relación, esa comunión no se rompa, no le dé lugar al diablo, no permita que esa comunión permanezca rota entre usted y Dios o yo y Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces dice la palabra de Dios, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. El apóstol Juan, escribiéndole a una iglesia, personas que habían creído, les dice, nosotros queremos que tengamos esa comunión. Esa comunión debemos de tenerla. Y la verdad, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos comunión y estamos en comunión, unidos, tenemos que estar en esa relación y esa comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Luego dice, si tenemos comunión, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire, hermano, muchas personas dicen ser cristianos, pero su vida demuestra otra cosa. Su vida dice otra cosa. Entonces la persona puede decir, claro, yo oro. Bueno, la pregunta es, ¿Dios escucha esa oración? ¿Hay esa relación verdaderamente? ¿Hay esa comunión? Porque si la vida que yo vivo, hermanos, es para avergonzar el Evangelio, o es una vergüenza para el Evangelio, o es una vergüenza para los hermanos, o es una vergüenza para Dios, ¿cómo está mi comunión con Dios? No estoy diciendo si acaso oras, no estoy diciendo si lees la Biblia, no, tu comunión y mi comunión, ¿cómo está delante de Dios? O sea, no podemos, hermanos, tener comunión con Dios y andar en pecado. ¿Me estoy explicando? Amén. No podemos, hermanos, tener comunión con Dios y perseverar en el pecado, en la desobediencia hacia el Señor. Pensar que yo puedo seguir haciendo todo lo que yo hacía antes o lo que a mí me da la gana, hacer lo que yo creo que debo de hacer, cuando eso contradice a la Escritura, y creer y decir que tengo comunión con Dios. Porque si yo estoy contradiciendo, o mi vida está contradiciendo a la Escritura, en realidad tengo comunión con Dios. Buena pregunta, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿fallamos, pecamos? Sí.
Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Señora, por favor, ayúdame. Porque yo no quiero creer que tengo comunión contigo y no tenerla. Porque si mi vida, o mi boca, o mi pensamiento me lleva, o mi manera de vivir me lleva a contradecir a la palabra de Dios, ¿es pecado? Pregunto, ¿es pecado? Sí. Es pecado. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios aquí en versículo 7, pero si andamos en luz, ¿se acuerdan lo que leímos ahí en el Evangelio de Juan en el 8:12? Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que aquí dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, comunión unos con otros. Quiero pensar que el apóstol Juan se está refiriendo a Dios el Padre y a Jesucristo, ¿verdad? Y claro, si yo tengo comunión con Dios el Padre y con Jesucristo, voy a tener comunión con los hermanos. Porque, hermano, el amor es de Dios. El perdón es de Dios. Entonces, si tengo amor hacia mis hermanos, voy a querer tener comunión con ellos. No solamente con algunos o con el que me conviene, sino con los hermanos. Y estoy hablando de los hermanos. Hermanos en Cristo. Ahora, muchas de las veces podrá ser que habrá personas que se disfrazan de hermanos, no son hermanos, y pues hasta que te decepcionan o te hacen algún daño o qué sé yo. Pero eso ya, bueno, se lo dejamos al Señor, ¿verdad? Estamos hablando de hermanos en Cristo, los que somos hermanos en Cristo. Entonces, aquí dice el apóstol Juan, dice el versículo 7, pero si andamos en luz, ¿la luz quién es? Es Jesucristo, ¿verdad? La luz es Cristo. Si andamos con Cristo, si estamos siguiendo a Cristo, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, hermanos, cuando estamos en la luz, nos vamos a dar cuenta de lo que es pecado, de lo que hicimos mal, de lo que no debemos de hacer, ¿verdad que sí? Porque esa luz es la que va a estar iluminando nuestra vida. La luz es la que ilumina cómo está nuestra vida. Pero si nos alejamos de la luz, vamos a creer estar bien cuando no estamos bien, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Y, hermanos, uno se da cuenta porque hablando a veces con personas que se congregan en alguna iglesia, bueno, hacen cosas que no está bien, indebidas, muchas, pero van a una iglesia y se creen ser cristianos, pero ellos están engañados, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no están en la luz de Cristo. No sé cuál será el problema, no lo sé, eso solo Dios lo sabe, pero son personas que están engañadas. Entonces Dios no quiere. Por eso Dios nos dejó las epístolas para que las estudiemos, las escudriñemos y nos demos cuenta qué es la vida o cuál es la vida que Dios quiere que cada uno de nosotros los que hemos creído en Cristo vivamos. ¿Cómo es que Dios quiere que vivamos? ¿Cómo es que Dios quiere que nos comportemos en la calle, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo y donde quiera que estamos? Entonces dice aquí, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que esta palabra, hermanos, es para probarnos a nosotros mismos que sí estamos en la fe. O sea, no, es la enseñanza. Tú que has creído en el Señor Jesucristo, estás en la fe, ya tenemos la vida eterna. Y así darnos la seguridad de la salvación a través de su palabra, no a través de lo que la gente dice. Porque si la palabra de Dios a mí me confirma que yo estoy en la fe, que he nacido de nuevo, y mi vida confirma, o mi vida se acomoda a la palabra de Dios, puedo tener la seguridad de que tengo la vida eterna. ¿Verdad, hermanos? Amén. Porque he creído en Cristo. Cuando una persona, hermanos, como dije hace un momento, ha cruzado esa frontera de la vida perdida a la vida salvada, llegamos ahora a creer que todo esto es la palabra de Dios. Amén. No hay, hermanos, duda de nada de lo que está aquí. Todo es palabra de Dios.
No todo lo entendemos, hay cosas que no las entendemos, pero lo dejamos a Dios, pero lo creo. Amén. Y digo, Señor, algún día lo entenderé. Y si tú quieres hacérmelo entender ahora o mañana o después, está bien. No lo entiendo ahora, lo entenderé algún día, pero lo creo porque creo que esto es tu palabra. Cuando una persona tiene duda de que aquí hay cosas que tal vez no es la palabra de Dios, hermano, tiene que pensar si verdaderamente es salvo o no es salvo. Y tiene que examinar su vida como está delante del Señor. Esto, hermanos, es para confirmarnos, darnos la seguridad de que a través de su palabra nos da esa confirmación de que tenemos la vida eterna, no por lo que otro nos diga, no por lo que otro dice, sino porque la palabra del Señor nos lo enseña y así nos lo dice. El versículo 3, hermanos, el propósito es, aquí en el capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también ustedes, o sea, el propósito es la comunión, y a través de la comunión viene la santificación de nuestra vida, la santificación de nuestra alma, la santificación de nuestro modo de vivir. Y esa santificación, hermanos, viene por medio de nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Y a través, hermanos, de la vida en comunión con Dios se hace claramente visible en la persona por el estilo de vida. El estilo de vida va a dejar saber a las demás personas, la tuya y la de cualquier persona que vive en una buena comunión con Dios, va a dejar saber a las personas, a las demás personas, que en realidad vives una vida en comunión con Dios. Si la vida, hermanos, si la vida es un desastre, pues entonces aunque la persona diga que tiene comunión con Dios, pues está engañado y en realidad no tiene esa comunión con Dios. Y puede ser, hermanos, podría darse el caso que a uno lo puedan engañar. Pues si no, claro, yo oro todos los días, yo leo la Biblia, yo quiero servirle al Señor, aunque su vida diga otra cosa, pero a veces uno puede ser engañado también, porque dice uno queda todo confundido y dudoso y dice uno, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Pero si la vida de esa persona dice otra cosa, pues en realidad no tiene comunión con el Señor, porque la Biblia así nos lo enseña. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, o si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice que la persona es un mentiroso. Versículo 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no estamos practicando la verdad. Muy bien. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay tinieblas en Dios, así que si nosotros tenemos comunión con el Señor, pues tenemos que nosotros también andar en esa luz. Entendemos, hermanos, con claridad que las tinieblas son la obra de Satanás, ¿verdad? Amén. Y la obra de Satanás es para llevar a la gente al pecado, y el pecado es hacer lo contrario de lo que Dios dice, de lo que la palabra de Dios dice. En el versículo 4 del capítulo 3 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la palabra de Dios nos dice que aún nosotros como cristianos, hermanos, si nos descuidamos es posible que participemos del pecado de las tinieblas. Y quiero llevarlos a Efesios, hermanos, por favor, ahí en el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios, carta a los Efesios. El capítulo 5. Y aquí, hermanos, nos exhorta el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a que nadie nos engañe. Es como estaba diciendo hace un momento, la gente nos puede engañar, pueden decir, no, yo
sí quiero servirle al Señor, yo quiero hacer esto, yo tengo una buena comunión con Dios y yo oro todos los días, yo leo la Biblia todos los días, pero si su vida es algo contrario a lo que Dios nos enseña, pues dice aquí, nadie te engañe, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no seáis pues partícipes con ellos. Dice, no participes, no seas partícipe con esas personas. El versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y luego dice la palabra del Señor, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, el fruto del Espíritu en nuestro ser, el Espíritu Santo que muere en nosotros, ese fruto es en toda bondad, justicia y verdad. Y luego dice el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, hermanos, así que si damos lugar al diablo, como dice también ahí en Efesios 4:30, dice, ni deis lugar al diablo, 4:27 dice, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Si le damos lugar al diablo, podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Caemos en el engaño de Satanás, nos engaña, se rompe la comunión y se nos apaga esa luz. No se apaga, sino que mengua la luz, mengua la claridad de la vida cristiana, del camino por el cual yo debo de andar. No sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, hermanos, que cometemos tantos errores o cometemos algún error y después nos pesa. ¿Por qué cometimos ese error? Ese error fue pecado, tal vez ofendí a alguien, hice algo que no debería haber hecho, hice algo, dije o hice algo que yo sé que no es agradable a los ojos de Dios. ¿Y por qué? Bueno, el diablo metió una zancadilla, de alguna manera le di lugar y entonces mi mente se oscureció, no tuvo esa luz, esa claridad para no decir lo que dije, para no decidir lo que decidí hacer. ¿Y todo por qué? Porque me alejé del Señor. Pero si andamos, o sea, como dice el Señor Jesucristo, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si andamos bien cerquita del Señor, Dios no va a permitir, hermanos, que cometamos esos errores. Yo sé, hermanos, que en los cristianos, entre los cristianos, en la vida cristiana, hay personas, hermanos, que pecan más que otros, y hay cristianos que pecan menos que otros. Vemos el ejemplo de la iglesia de los Corintios. Eran una iglesia, hermanos, que pues el apóstol Pablo les tuvo que llamar mucho la atención. A través de la primera epístola a los Corintios habla de tantas cosas que ellos hacían. Hacían tantas cosas que era desagradable a los ojos del Señor. ¿Y por qué? Pues se habían alejado del Señor y estaban cometiendo tantos errores, haciendo tantas cosas que no deberían de hacer. Así que ellos le habían dado lugar al diablo, le estaban dando lugar al diablo, el diablo engaña, la comunión se rompe y, hermanos, mengua esa luz, esa guianza del Espíritu Santo. Y, hermanos, puede ser que habrá algunas personas que nunca han tenido comunión, nunca han tenido la luz, pero entre los cristianos también nos puede suceder. También nos puede suceder. Y esta epístola es como un filtro para no dejar pasar lo que no debe de pasar, lo que no es bueno. Y en 1 Juan, regresamos, hermanos, por favor, 1 Juan. Es como un filtro para que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo no le demos lugar al diablo, no permitamos que esas cosas aniden en nuestra vida. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, estas personas dicen que le conocen, pero si no guardan sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Entonces, una persona, hermanos, que tiene el deseo de obedecer a la palabra de Dios y que hemos fallado, le pedimos perdón, pero estamos ahí en esa lucha de guardar su palabra, de guardar sus mandamientos, es porque
hemos nacido de nuevo. Sin el nuevo nacimiento, hermanos, no puede ser esto, no se puede dar. Entonces, ahora, la primera epístola, esta es como el filtro, es la enseñanza para cómo yo debo de vivir, para no dejar pasar en nuestra vida, no dejar que las cosas que hago mal se aniden, sin venir a pedir perdón al Señor Jesucristo, venir a arrepentirme, pedir perdón, restaurar mi relación y mi comunión con el Señor. Porque, hermanos, el día que el Señor Jesucristo venga, va a haber un filtro también, que el Señor se va a llevar solamente a los que son de Él. Los que no son de Él se van a quedar. O el día que yo muera, o el día que las personas mueran, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de esa palabra, hermanos? Amén. No todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Fíjese que lo oí yo muchas veces ahora que anduve yo ahí en México, se murió una persona o se moría alguien y decía en paz descanse. Y esa es la palabra favorita de los inconversos, de la gente del mundo. Se muere alguien, en paz descanse. Ya se fue con el Señor, ya está con el Señor. Entonces, hermanos, pues si así fuera, ¿para qué Cristo murió? ¿Y para qué la palabra de Dios? ¿Y para qué predicar la palabra de Dios? Al fin y al cabo, todo el que se muera va al cielo. Eso es un engaño tremendo. Así que, hermanos, el Evangelio es para creer, o sea, la epístola del Evangelio de Juan, la carta del Evangelio de Juan, es para creer que Jesucristo es Dios, y la epístola, hermanos, es para darnos cuenta cómo debemos de vivir la vida cristiana. ¿Cómo es que yo debo de vivir la vida cristiana? En el capítulo 2, hermanos, el énfasis que da el apóstol Juan es el amor hacia el prójimo. El amor hacia su prójimo, a mi prójimo. Dice el versículo 7, hermanos, del capítulo 2, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esto es como una prueba, como un filtro. Si yo aborrezco a alguien, si yo no amo a alguien de mis hermanos, tengo problemas con el Señor Jesucristo. Tengo problemas con mi vida espiritual. Tengo problemas en mi vida espiritual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedirle al Señor que me ayude a ver qué es lo que está pasando. Tengo que restaurar eso, tengo que venir delante del Señor, tengo que arreglar cuentas con Dios, porque dice aquí el que dice, o sea, es lo que estaba diciéndoles hace un momento. La gente puede decir muchas cosas. Puede decir que es cristiano, puede decir que tiene una buena comunión con Dios, que lee la Biblia, puede decir muchas cosas, pero si tiene un problema en su corazón, aborreciendo a alguien, dice la palabra de Dios, está todavía en tinieblas. Y a veces pareciera como que no queremos creer esto, ¿verdad? Nos es difícil creerlo, pero ¿cómo? No, esa persona es cristiana. Pero fíjese lo que dice el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces el que aborrece a alguien, el que no ama a su hermano, pues está tropezando. ¿Tropezando con qué? Tropezando con la palabra de Dios. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo que los 2 mandamientos más importantes eran amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma? Y si amamos a Dios de esa manera, dice también que el amor a nuestro prójimo, así como a nosotros mismos. Amar a las demás personas, así como nos amamos a nosotros. Todo lo que queremos que hagan la gente con nosotros, así debemos de hacerlo con los demás. ¿Cómo nos gusta que nos traten, hermano?
Nos gusta que nos traten bien, que hablen bien de nosotros, que sean amables con nosotros. Qué bien nos sentimos, ¿verdad?, cuando la gente es amable con nosotros. Así quiere Dios que nosotros seamos con las demás personas. ¿Qué mal nos sentimos, hermanos, cuando alguien nos tuerce la cara, nos voltea la cara, nos tuerce la boca, o nos ignora o nos menosprecia? Nos sentimos mal. Dios se siente mal también. Dios se siente mal porque Dios no quiere que eso suceda. Entonces, si nosotros nos sentimos mal, nosotros no debemos de hacer sentir mal a nadie. Tenemos que ser amables. Así como nos gusta a nosotros que nos traten, así debemos de tratar a las demás personas. Dice, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, si la palabra de Dios permanece en nosotros, vamos a tener el poder de Dios, por supuesto, no nuestro, pero para vencer al enemigo, al maligno. Todo lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, vamos a poder derrotarlo por la palabra de Dios que permanece en nosotros. Qué importante es, hermanos, es leerla, escudriñarla, tratar de memorizar lo más que se pueda, especialmente versículos claves. A veces hay algunos versículos muy, muy claves que el diablo, a veces, hermanos, si nosotros nos olvidamos o descuidamos esas palabras, el diablo se va a meter y ni cuenta nos vamos a dar. Y para cuando acordamos ya cometimos un error, ya hicimos algo que no deberíamos de haber hecho y nos vamos a sentir mal. Para evitar esos malestares, hermanos, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, hermano, ¿dónde debe de estar nuestro principal amor? ¿Dónde debe estar nuestro principal amor? En Dios, hermano. Dios debe de tener el primer lugar en nuestra vida. El Señor. Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, el amor debe ser para el Señor. ¿Y cuál es el segundo mandamiento importante? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos esas cosas, hermanos, dice la palabra del Señor, no tendremos tropiezo para nada. Podremos vivir tranquilos, felices, gozando de la vida cristiana y bendecidos por Dios, porque Dios nos va a bendecir en grande manera. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Regresamos al versículo 7, hermanos. Dice, pero si andamos en luz, del capítulo 1, perdón. Capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, ¿verdad que a veces hay problemas, hay roces entre hermanos? ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad que sí? Hay roces. Habrá algo que no me cayó bien, habrá algo que hizo, que dijo y me molestó, me ofendió, qué sé yo. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Hemos pecado, hermanos? Amén. Bueno, gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestro abogado, que podemos venir a Él y decirle, Señor, por favor, ayúdame. ¿Queremos ser felices, hermanos? ¿Queremos vivir una vida cristiana gozosa, en victoria? Pues hay que venir al Señor Jesucristo. Decirle, Señor, Padre, vamos a orar, hermano. Padre,
Venimos, Señor, delante de su presencia. Hemos pecado, Señor. Hemos pecado, porque si decimos que no hemos pecado, entonces diríamos que usted es un mentiroso, porque su palabra dice que pecamos. Señor, de una manera o de otra le fallamos, pecamos, Señor, y pedimos que nos perdone. Ayúdenos a estar más atentos a su palabra, que alumbra como una antorcha en el lugar oscuro, Señor. Denos hambre de ella para leerla más, para escudriñarla y poder de esa manera, Señor, tener una mejor relación, una mejor comunión con usted, con el Padre, con su Hijo Jesucristo y como hermanos en Cristo. Padre, que nos amemos, Señor, como usted manda que nos amemos, que no tengamos absolutamente nada que esconder, nada que ocultar. Usted lo sabe todo. Señor, venimos delante de su presencia, Señor. Que usted pase, Señor, en nuestra vida el escáner del Espíritu Santo y nos haga ver en qué estamos fallando, que hemos pecado, que hay en nosotros, en nuestra vida, que no nos damos cuenta o que queremos ocultar, queremos dejar ahí, queremos dejarlo pasar por alto, Señor. Padre, no permita, Señor. Ayúdenos siempre a estar claros, Señor, y que nuestra vida, Señor, sea como un libro abierto, como una carta abierta, donde todos puedan ver y que no tenemos nada que ocultar. Padre, gracias, Señor, por su amor. Perdone, Señor, nuestras faltas, límpienos con su sangre preciosa y continúe bendiciendo esta iglesia. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.